Selena y yo nos veíamos cada vez que podíamos. Esto significaba que pasaba mucho en Corpus, de modo que Selena nunca tuvo que mentir, excepto por omisión. Decía que iba a hacer alguna diligencia y luego pasaba a recogerme al hotel y yo hacía las diligencias con ella. Salíamos en su auto, lo que aún me daba escalofríos, porque habría sido muy fácil encontrarnos con alguien conocido. Corpus Christi no es una ciudad muy grande y la reputación de Selena como cantante iba en aumento. No me importa que alguien nos vea, decía Selena, tomando mi mano o rodeándome con sus brazos aún en público, mientras yo miraba preocupado hacia atrás. Entonces, una mañana Selena comprendió la magnitud del riesgo que corríamos. Yo me hospedaba en uno de los hoteles del otro lado del puente del muelle hacia el centro de Corpus, donde siempre pensaba que estaríamos más seguros porque había una gran cantidad de agua entre donde yo estaba y donde se encontraba la familia Quintanilla. Selena fue a buscarme como siempre lo hacía. Cuando estábamos listos a salir de la habitación del hotel, ella salía primero, muy tranquila con toda la situación. Era el tipo de personas a la que siempre le gustaba correr riesgos. Yo me demoré unos minutos mientras empacaba mi morral, guardando las gafas de sol, la billetera y la chequera. De pronto, Selena entró corriendo a la habitación y cerró la puerta de un golpe. «¡No puede ser!», gritó. «Olvidé que mi tía trabaja aquí. Creo que acaba de verme salir de la habitación». «¿Qué tía?», le pregunté asustado. «Es la esposa del hermano de mi padre. Estaríamos en problemas si nos viera». No pude menos que reír. «Mírate», le dije en tono de burla. «La señorita no me importa, estoy tranquila». «Cállate», me respondió enojada. «Es en serio, Chris. Si mi tía nos viera, sería una locura». Esperamos un rato y luego nos escabullimos del hotel al estilo Misión Imposible. «Creo que mejor borraré este lugar de mi lista», le dije cuando ya estábamos a salvo en la carretera. A veces, Selena y yo nos veíamos cuando venía a Corpus a trabajar en alguna canción con Abby. Me gustaba mucho trabajar con el hermano de Selena. A veces teníamos nuestros pequeños desacuerdos, pero siempre me daba mucha libertad como guitarrista y me animaba a desarrollar mi propio estilo musical. Tal vez nos entendíamos tan bien porque él hablaba mucho y yo sabía escuchar, y siempre teníamos opiniones muy definidas, mientras que yo era muy tranquilo. ¿Quién sabe? En cualquier caso, desarrollamos una amistad sólida. Al igual que yo, Abby en alguna oportunidad había querido ser músico de rock, no de música tejana. Su carrera de rockero había llegado a un fin súbito porque Abraham había insistido en formar una banda familiar para interpretar música tejana. Abby no tuvo más remedio que tocar las canciones compuestas por otros que no le gustaban. Por último, empezó a escribir y a grabar sus propias canciones hasta llegar a ganar premios como compositor. Selena buscaba todas las formas posibles de bromear con Abby, especialmente cuando él y yo intentábamos trabajar en alguna música. Llegaba a la casa de Abby y me rodeaba con sus brazos por detrás mientras yo tocaba la guitarra, abrazándome y besándome. «Vamos, muchachos», decía Abby, «en mi presencia, qué descaro». Poco después de mi encuentro con la policía en San Antonio, me involucré en otro incidente que probablemente hizo que la familia Quintanilla se preguntara qué podía ver Selena en mí. Y faltó poco para que Selena decidiera acabar su relación conmigo porque se le agotó la paciencia. Trabajábamos en las canciones que incluiríamos en nuestro nuevo álbum, Entré a mi mundo, en un estudio en San Antonio, y la banda estaba alojada en un hotel local. Dado que vivía en la ciudad, no me estaba quedando allí, pero después de la sesión de grabación fui al hotel a celebrar con la banda. Tarde en la noche, me encontré en una de las habitaciones del hotel con dos hermanos que eran miembros del equipo que nos acompañaba en la gira y comenzamos a beber en exceso. En un momento dado, los hermanos empezaron a luchar y en poco tiempo me vi involucrado en la pelea. Realmente me enloquecí. Por ejemplo, no intentábamos romper la puerta a propósito, pero uno de nosotros zafó la puerta de las bisagras. Además, hicimos un par de huecos en la pared cuando uno de los hermanos me lanzó por encima de su espalda y golpeé la pared con los pies. Por estar tan tomado, ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo. Simplemente estaba ebrio.
Llegó un amigo y finalmente me sacó del hotel y me llevó a mi apartamento. Joe, nuestro tecladista, había estado en San Antonio divirtiéndose en algún otro lugar. Más tarde me contó que al volver a la habitación y acostarse sobre la cama, sintió que había vidrio sobre la colchoneta y dijo: ¿qué es esto? Pero para ese entonces, los dos hermanos estaban profundamente dormidos en la otra cama, por lo que se limitó a sacudir el vidrio y se durmió. Se despertó con una mujer parada cerca de su cama que revisaba una lista de inventario sobre una pizarra. Joy se incorporó, dio una mirada a la habitación y dijo: ¡demonios!, y salió de ahí lo más rápido que pudo. Se escondió en otra de las habitaciones del hotel, consciente de lo que sería la respuesta de Abraham cuando se enterara de que la habitación había sido destruida. Nunca supe nada de esto hasta tarde en la mañana. Cuando Selena vino a mi apartamento, fui tambaleándome hasta la puerta y, aún medio dormido, le abrí al oír los golpes y una voz que me llamaba a gritos. Selena ni siquiera quiso entrar a mi apartamento. Estaba tan furiosa que se quedó en la puerta y desde ahí me dijo todo lo que merecía. Me contó además que los dos miembros del equipo que llevábamos en la gira ya habían sido despedidos. No sabía lo que Abraham y Abby podrían hacer conmigo, pero no le importaba. «Ya está», gritó Selena. «Lo nuestro ha terminado. No quiero estar con alguien así. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste beber tanto y dejar que las cosas llegaran hasta este punto?» No tenía nada que decir en mi defensa. Me limité a escuchar y a ver cómo la mujer que amaba se iba de mi vida porque era consciente de que había hecho algo malo. ¿Qué demonios estaba pensando? Selena tenía razón, no me merecía estar con ella. Esperé preocupado la llamada de Abraham o de Abby. No me cabía duda de que sería despedido y me sentía muy mal. No solo por mi estupidez que había llevado a que Selena me abandonara, sino porque estábamos terminando un álbum que Abraham estaba seguro de que sería el lanzamiento de nuestras carreras en México y el resto de Latinoamérica. Selena y los Dinos continuarían la gira y me dejarían atrás. A medida que pasaba el tiempo y nadie llamaba, me fui poniendo cada vez más nervioso. ¿Qué había pasado? ¿Sería que los otros dos miembros del equipo aceptaron toda la culpa y nunca mencionaron que yo estaba ahí? Aunque hubiera deseado escapar de la ira de Abraham, eso no habría sido lo correcto. Así lo decidí. Supe que tenía que decir la verdad, pedir perdón y tratar de redimirme. Era lo menos que podía hacer por la familia Quintanilla. Por último, subí al auto y fui al estudio donde sabía que encontraría a Abraham. Estaba en la sala de control con uno de nuestros ingenieros de sonido observando a Selena mientras grababa una pista vocal. Ella me vio entrar pero me ignoró. Me acerqué a Abraham sin saber si sería despedido de inmediato o si me pediría que terminara el disco que estábamos grabando antes de irme. Le dije lo que había pasado en el hotel la noche anterior, sin ocultarle nada. «Lo siento», le dije. «Eso jamás volverá a ocurrir. Permití que las cosas se me salieran de las manos. No lo impedí. No sé qué más decirte, pero te pido disculpas y pagaré todos los daños». Para mi sorpresa, Abraham aceptó mis disculpas. Sabía que lo que había dicho era cierto. Inclusive, me abrazó y una vez más me tranquilizó. «Todo va a estar bien, Chris». Estaba rojo de la vergüenza. ¿Por qué habían sido despedidos los otros dos miembros de equipo, mientras que Abraham estaba dispuesto a darme una segunda oportunidad? Me agradaba creer que inclusive entonces me consideraba como un hijo. De todos modos, volví a quedar casi paralizado por el complejo de culpa de estarlo engañando. Había sido honesto con este hombre que respetaba, aunque no del todo. Por otra parte, todo había terminado entre Selena y yo. ¿Ya qué importaba? Por un instante, llegué a pensar que tal vez sería mejor para Selena terminar su relación conmigo. Abraham me dijo que tenía algo que hacer. «¿Te quedarás aquí un rato?», preguntó. Pensé en Selena, que estaba en el estudio, y asentí. «Solo un rato más», le dije. «Está bien, cuídala», dijo Abraham y se fue. Muy bien. Selena terminó de cantar y vino a la sala de control. Yo había permanecido de pie detrás de Red. Ahora ella se encontraba de pie justo a mi lado, con su brazo rozando el mío, y dijo: «¿Qué pasa?». «Nada», le dije.
con un extraño cosquilleo en mi brazo. Vine a disculparme con tu padre, le conté todo. ¿Qué pasó?, preguntó. Estamos bien. ¿Seguirás en la banda con nosotros? Sí, le dije. De inmediato me abrazó y presionó mi cuerpo con el suyo. Espera un momento, le dije riendo. Pensé que ya no estaríamos juntos. Cállate, respondió. La miré de frente. Hablo en serio. Debo pedirte disculpas a ti también. Le hablé de mi plan de pagar todos los daños y agregué: espero no haberte hecho sentir demasiado avergonzada de mí. Sabes que nunca haría nada por herirte a propósito. No quiero perderte. Me abrazó con fuerza. Nunca me vas a perder. Aquí estoy. Permanecimos así por mucho tiempo, a pesar de que el ingeniero estaba en la sala de control con nosotros, haciéndose el que no veía ni oía nada. Para ese entonces, empecé a hablar de Selena con algunos de mis amigos íntimos. También les conté a mis padres que estábamos saliendo. Sabía que me apoyarían, pero la primera vez que llevé a Selena a mi casa para que conociera a mi madre y a mi padrastro, ella estaba extremadamente nerviosa. Selena se presentaría esa misma noche en San Antonio, por lo que estaba vestida ya para el escenario en un glamuroso vestido rojo y tenía el pelo suelto hasta los hombros, bien peinado. Quiero verme lo más linda que pueda cuando conozca a tu mamá, me confesó con timidez. El encuentro entre Selena y mi mamá salió muy bien. Después le dije que pude darme cuenta de que a mi mamá le gustó. Sin embargo, Selena dijo: estaba más nerviosa de ir a conocer a tu mamá que de salir esta noche al escenario. Después de esa noche, Selena pasaba mucho tiempo en casa de mi madre cada vez que venía a San Antonio. Ahora tenía una excusa para hacerlo porque había encontrado en San Antonio almacenes que vendían cuero, joyas, cuentas de colores y muchas otras cosas que necesitaba para hacer sus cinturones y el vestuario de la banda. Al ver las fotografías tomadas durante esa época, se la puede ver con esas enormes hebillas de pedrería que solía hacer. Selena le decía a su familia que iría de compras a San Antonio y luego salíamos los dos al cine o a cenar. No teníamos miedo de que nos reconocieran en esa ciudad, aunque yo todavía permanecía en guardia. Selena quería que camináramos con su brazo rodeando mi cuerpo, pero yo le decía: oye, sabes lo mucho que quisiera demostrarte mi afecto en público y todo eso, pero hasta que no creas que tu padre está listo para saber de nosotros, será mejor tener cuidado. A veces, Selena simplemente se quedaba conmigo en la casa de mi madre. Se sentía más tranquila con mi madre que con cualquier otra persona. Probablemente porque estaba lejos de todas las cosas que la preocupaban y porque mi madre nos aceptaba como pareja. Selena solía sentarse en el columpio del patio y permanecía ahí meciéndose y hablando con mi madre. También le encantaba caminar con ella por el barrio porque era tranquilo y nunca nadie la reconocía. También le gustaba ver a mi padrastro en la cocina. En una oportunidad, él había traído un enorme trozo de carne con hueso. Mientras hablábamos en la cocina, Selena no dejaba de mirar a mi padrastro, admirada de la forma como cortaba la carne para hacer un guiso y dejaba el hueso a un lado. Le fascinaban estos pequeños detalles domésticos porque durante muchos años había estado siempre de gira con su familia. ¿Qué va a hacer con el hueso?, preguntó. Haré una sopa, dijo mi padrastro. ¿De veras, puede usar un hueso para hacer sopa? Quedó sorprendida. Otra noche, cuando mi mamá sugirió salir a caminar, Selena preguntó si podía caminar hasta la esquina descalza. Mi madre, sorprendida, le dijo que claro que podía. «¿Pero por qué quieres hacer eso?» «Solo quiero sentir el calor del cemento en la planta de los pies», dijo Selena. «Nunca tengo la oportunidad de hacerlo». Otra tarde, estaba fuera lavando el auto con mi padrastro. Selena y mi madre acababan de volver de hacer las compras cuando de pronto apareció el camión de los helados. Selena salió corriendo emocionada. «¿Quieres helado, Chris? Podemos ir al camión». Reí y le dije que naturalmente lo haríamos. Selena salió a toda prisa hacia el camión, recordándome una vez más todas esas cosas simples de la niñez que para mí eran normales, pero que Selena nunca había vivido.
Había sacrificado su niñez para hacer música y salir de gira con su familia. Nunca se quejó, pero Selena realmente nunca pudo llevar una infancia despreocupada como la mayoría. A veces no sabía cómo reaccionar ante ella. Me agradaba poder darle al menos una vaga idea de la forma como vivían las personas comunes y corrientes. Ahora, al mirar atrás, solo desearía haber podido hacer eso por ella con más frecuencia.